que involucra no solamente al entorno, sino a la existencia. No está demostrado cuál es el origen de la cultura. Si ni siquiera la definición de cultura es clara. ¿Está? Tampoco está demostrado, por ejemplo, el origen de las civilizaciones. No sabemos la ciencia cierta por qué cada civilización surgió. Uno puede decir, sí, pero la zona fue invadida por Talla, vamos a ver más adelante. Pero ¿qué provocó la organización social? ¿Por qué la organización social es tan distinta en Oriente, en el cercano Oriente y en el lejano Oriente, por ejemplo? ¿Por qué cada grupo decide organizarse de esta forma? ¿Está? Entonces, en la historia, los grandes problemas sin resolver son el origen del hombre, la antigüedad, el origen de la antigüedad, porque si no sabemos el origen, tampoco sabemos cuándo. La única antigüedad que está determinada es de los restos que se han hallado, no del hombre. Eso también quiero que no se confunda, porque cuando hablamos del origen del hombre, planteamos eso. ¿Está? Tampoco se sabe el origen de la agricultura, porque no se sabe realmente cómo se originó en qué circunstancias. ¿Qué significa que no se sepa? Tal vez alguna de las teorías es cierta, pero no ha sido totalmente aceptada, no es indiscutible, no es que toda la comunidad científica esté de acuerdo con. Incluso ustedes, cuando han leído, por ejemplo, leen la teoría de Milford o de Gordon Childs, para mí capaz que esta teoría sea más aceptable que la de Cohen. Yo simplemente elijo la de Cohen para que ustedes lean, porque a mí me parece más aceptable. ¿Está? ¿Por qué me parece más aceptable? Porque la encuentro lógica, ¿sí? Y además porque tiene un dato que para mí es muy rico y es que cita las otras teorías. Entonces eso nos da datos. Es como el libro de Johnson. No es que esté tocando, sí, voy a ponerme la canción de Lucy el día del parcial. No, pero por lo menos es valioso que el autor va citando los distintos hallazgos y eso nos nutre de mayor cantidad de información. ¿Está? Pero quiero que les quede claro que no está establecido el origen del Estado de la civilización, no hay leyes que puedan explicar eso. No hay una cuestión así certera, como dijimos en el caso de la ley de gravedad. Entonces, al no haber acuerdo, son problemas, todavía son problemas. A ustedes, yo estoy seguro, pruebo que a nosotros nos entraron a pensar, ¿quién lo puede demostrar? Por ejemplo, y si lo demuestran y que nadie lo discuta. ¿Entienden? Entonces, por eso les digo siempre planteen el problema, porque eso me garantiza que la mente quede abierta. Si en algún momento el problema se resuelve, ustedes se van a quedar con la idea de es que este es un problema. Por eso ahora entiendo que aparezca una teoría revolucionaria que resolvió el problema. ¿Sí? Si no, si ustedes se quedan pensando que la evolución significa el origen del hombre, seguramente se van a ir pensando que yo les enseño mal. ¿Sí? No es así. Nadie discute la evolución. Eso sí es cierto. Pero eso no explica, no resuelve el problema del origen del hombre. Es una pequeña diferenciación, pero grande. Cuando uno la comprende, es grande. ¿Sí? Tengo una duda sobre Cohen. Sí. Él cita a los autores, pero lo descarta. Sí. Pero no es que lo descarte, ni descalificándolos, ni anunciando que estén errados. Lo que lo descarta es por el alcance generalmente. Porque dice, si nosotros aceptamos Flannery, bárbaro para la zona donde hubo maíz domesticado. Pero ¿qué pasa en aquella zona donde no hubo maíz y lo mismo hubo agricultura? Entonces dice, capaz que sea cierto, pero aplicado en esa región sí, pero en las otras regiones no. Claro. Pero él no descarta el cambio climático, al contrario, él dice que justamente la benignidad del clima permitió el incremento de la población. Él no lo descarta. Lo que no quiero que se confunda es en el Cohen dice, el problema de la agricultura es un problema. ¿Sí? Yo tengo, le presenta las teorías, etc. Entonces dice, yo tengo mi propia teoría.
Ahora, el que quiera entender mi teoría tiene que dar por creídos ciertos principios básicos. O sea, si acepta que esos principios son reales, va a lograr entender mi teoría. Si lo discute, no. O sea, es la postura de él. No. Entonces dice, uno de los principios es que la agricultura era conocida. Era una práctica que se hacía habitualmente, solamente que estaba limitada a la obtención de determinados productos necesarios, por ejemplo, ¿para qué? Generalmente para rituales. Entonces, si yo quiero obtener una determinada planta, por ejemplo, que la voy a utilizar en la ceremonia, la cultivo. Pero eso no significa que el cultivar sea mi fuente de alimentación. Entonces dice, hay que pensar que es así, para entender lo que él dice. Entonces dice, uno de sus principios, que la agricultura era una aplicación de conocimientos. Ya sabíamos. Lo que pasa es que ellos no se habían visto obligados antes a usarlo. Se van a ver obligados cuando son superados por el crecimiento demográfico. ¿Entiendes? Son 6 principios que él da. Lo mismo que él también plantea. La agricultura produce alimentos calóricos, pero no es que produzca alimentos más ricos. Por eso siempre que enseño les digo, los vegetarianos abstenerse, porque la mayoría de la gente, si tiene que elegir comer, acá tenemos el ejemplo del curso, si tiene que comer un asado o una parrillada de verduras, la mayoría que elige el asado. Entonces, los productos que provienen de la caza, la pesca y la recolección, son más variados, son más ricos, son fáciles de conseguir, necesitan menos trabajo. ¿Qué tal si ustedes dicen, en mi casa todos los sábados comemos restano porque nos alimentamos de peces que voy a recolectar al dique? Qué rico. Entonces, todo el viernes divertido en el dique para hacernos creer que, ¿entienden? O sea, es que, chicos, nosotros podemos estar acá y un hallazgo o algo puede tirar por tierra todo lo que estamos diciendo. Lo único que no nos va a tirar por tierra es el hecho de plantear el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces a mí me han cuestionado en el parcial, profe, pero ¿por qué no habéis dicho que me iba a preguntar eso? Porque yo generalmente el parcial lo inicio sin plantear el problema de. Y entonces, ¿qué hace la mayoría de veces? ¿Por qué Malthus y cómo vivir y cómo echar y carne y hablan? Yo estaba preguntando blanco. Y a veces le pongo 0 puntos. ¿Por qué? Porque a mí me pasó ir, por ejemplo, a humanidades y estar en una clase de antropología y escuchar a exalumnos que planteaban, por ejemplo, que la prehistoria se la habían enseñado acá en el cruzado como si existiese. Cuando lo primero que hago en prehistoria, ahí están mis exalumnos, lo primero que hago es plantearles que es un nombre erróneo y que se usa simplemente por una cuestión de fuente, de método y de practicidad. Nada más. Entonces, cuando yo le digo, tenemos el planteado del problema, y es frustrante. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha que no entendieron algo y encima lo divulgan mal, está mal. Yo jamás voy a decir que la palabra prehistoria sea correcta. Es más, hay algunos que dicen que está mal traducida. Es una palabra que no se debiera usar. Y todo el mundo sabe que no se debiera usar. Sin embargo, se acepta el uso de la palabra para diferenciar el tipo de fuentes, los métodos para trabajar esas fuentes, ¿sí? Y para diferenciar el tiempo, que es una cuestión práctica, sobre todo pedagógicamente hablando. Por eso se usa. Pero nadie va a decir con propiedad que la prehistoria es la edad que ocurrió antes de la invención de la escritura. No. Porque es una cuestión, si uno no aclara, termina siendo un error. Incluso se puede ir corriendo en el tiempo si se encuentran algo. Por supuesto. O si supongamos que se descubra en América, si se descubra un depósito documental, no sé, papiros, eso puede cambiar absolutamente todo lo que nosotros sabemos.
Entonces, es una materia que hay que enseñarla y hay que plantearla llena de problemas. ¿Por qué? Porque los problemas son los que la hacen interesante. No es una materia que esté ya estancada y resuelta, todos son dudas, porque el lapso de tiempo que involucra es impresionante. Si una vez vieron una comparación entre la duración de un día y la duración del hombre sobre la Tierra. Entonces, consideramos que cuando apareció el hombre estábamos en la hora cero, cuando ya está por terminar el día, ¿sí? Recién empezó la historia. Y todo lo demás es prehistoria. O sea, la historia, todos los 5.000 años de historia, si consideramos 3.000 antes del nacimiento de Cristo, los 5.000 años de historia sería cerca de medianoche de la vida del hombre. La prehistoria es gigante, y con lo poco que se ha descubierto. Aparte, el otro problema es la misma habitación del hombre. El hombre, al ocupar todos los espacios, no es que el hombre solamente ahora esté buscando benignidad climática y suelo fértil. Lo ha hecho generalmente, se estima que siempre, por una cuestión de supervivencia, aún cuando no cultivaba, necesitaba buscar un clima que sea un poco más benigno. Entonces, esos lugares que han quedado poblados tampoco son fáciles de investigar, no se pueden excavar tranquilamente. Por algo la arqueología tuvo un avance impresionante con la Primera Guerra Mundial, porque con la Primera Guerra Mundial, cuando arrojaban bombas y se formaban cráteres, esos cráteres dejaban a la vista estratos. Y ahí la arqueología avanzó cualquier cantidad, lamentablemente. ¿Sí? Entonces, son temas que, la verdad, que cualquiera que le guste historia, no es que quiera hacer propaganda, la verdad que es una parte de la historia que es muy importante. Es uno de los motivos por los que me molestó tanto que le saquen. Lo sacaron del plan y no fue una decisión del instituto, fue una decisión gubernamental sacar esa materia, porque la mayoría dice, ¿para qué estudio prehistoria? Si la enseñan en 3 días de clase. Y en realidad cualquier profesor de historia debe plantearse qué pasa con el hombre, y el origen del hombre, el origen del Estado, el origen de la cultura. Es increíble. Y tratar de que quepa en esta materia, yo les di, no sé, 10% de la bibliografía de la materia, porque tampoco podemos pretender que en 3 horas semanales ustedes estudien todo el programa de prehistoria, todo el programa de antiguo. La idea es que también se reciban, no se van a quedar acá a vivir en el instituto. Entonces uno priorizó las cosas más, las que a mí me han parecido más elementales, más fundamentales, las que no podemos ignorar. Entonces, el planteo del problema seguro me puede tomar en esta parcial, pero no quiero ni siquiera que lo estudien, quiero que lo comprendan. ¿Por qué sigue siendo un problema? Cada uno de esos problemas. ¿Por qué siguen siendo problemas? No tienen la respuesta clara. Porque no tienen una respuesta, no solamente una respuesta clara, sino una respuesta aceptada por la comunidad científica y totalmente demostrada. En el caso de Cohen, hay vestigios arqueológicos, pero lo mismo que él argumenta para descartar la otra, para limitar la otra teoría, también se lo aplican a él, porque los restos arqueológicos son de los centros de invención. Solamente ahí, no sabemos si hay más. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué me gusta? Le vuelvo a repetir, porque cita todo. Entonces, brinda un panorama así bien generoso para que la persona que esté intrigada por el tema tenga un estado de la cuestión, ¿no? Entonces puede ahí ver con qué se queda, qué comparte. Es interesante en ese sentido. Lo mismo que Johnson. Él, al presentar todo, va planteando los distintos hallazgos. Son 2 libros que, si ustedes tuviesen tiempo, sería lindo que los lean. Porque Johnson uno lo empieza a leer y es como imparable porque está escrito como una novela. Entonces, ustedes tienen, no sé, creo que 20 fotocopias. El libro tiene 400 hojas más o menos. Pero la lectura es como leer una novela, porque se cuenta de todo, detalles, los otros hallazgos, se plantean una serie de cosas que son muy interesantes
cuando uno es tributario. Y el libro de Cohen, después que tiene el planteo de la teoría, tiene lugar por lugar cada centro de invención con todos los restos que se han respaldado en esos lugares. Entonces habla de cómo surgió la agricultura en el cercano oriente, cómo surgió en América, en Mesoamérica. Cada zona de invención él ha investigado y ha citado alguna cosa. Porque esa también es otra cuestión que nosotros tenemos que mentalizarnos. La gente cuando habla de domesticación solamente la asocia con el perrito. O sea, el perro y el gato fueron domesticados. Y la domesticación no fue solamente de los animales. También se dio la domesticación de las plantas. Y esa domesticación de las plantas sí está demostrada en los centros de invención. Porque también se han domesticado las semillas y fueron cambiando. No es que, por supuesto, ahora la tecnología hace que las semillas sean artificiales, me parece a mí. Pero en épocas antiguas, el hombre domesticó las semillas y las fue adaptando para el uso que necesitó. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces, volviendo al tema de los principios. Él dice, el que quiera entender mi teoría, primero tiene que comprender los 6 principios previos a la comprensión de esa teoría. Otro detalle que hay que entender es el tipo de nomadismo que plantea. ¿Por qué? Porque eso también es otra. ¿Saben qué me pasó a mí el viernes? A mis alumnos de primer año les planteo en clase secundaria, no vamos a hacerlo de acá. Acá yo me imagino que el otro día ustedes se entretuvieron o tuvieron que armar el ranking. En el secundario no puedo estar todas las clases explicando, hay que hacer dinámico y ustedes ya se van a ir preparando para ese tipo de cosas también. El viernes les pedí, en lugar de explicar el paleolítico, les dije que ellos busquen información y hagan un dibujo de paleolítico. Entonces les di 20 minutos y después cada uno tenía que explicar el dibujo. Y algunos chicos, no uno solo, deben haber sido por lo menos 5 chicos. Y dijeron, profe, ¿podemos hacer dinosaurios? ¿Por qué? Porque siempre les digo, la gente cree que los dinosaurios fueron contemporáneos. Nada que ver. Nada que ver con la contaminación de los picapiedras. Nada que ver. Entonces, lo mismo pasa con algunos prejuicios que la gente tiene y cree que no se han arraigado en la mente. Y sí se han arraigado. Entonces uno empieza a hablar en la caza, la pesca y la recolección y lo asocia con lo salvaje. Todo eso es salvaje, algo indómito, cuando en realidad fue una opción. O sea, a mí me parece que fue una opción. Porque la gente le encanta cuando sigue el libro y habla del ejemplo de los boquimanos. Y en el ejemplo de los boquimanos dice, bueno, lo podemos ver ahora, siglo XX, que es cuando se escribe el libro, podemos ir a ver, los boquimanos comen cientos de variedades de alimentos. En cambio, si nosotros vamos a una civilización maya, la base de la alimentación, ¿cuál era? El maíz. ¿Qué más aburrido? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que sacar de la cabeza esos prejuicios. Si no, esos prejuicios impiden que nosotros comprendamos algunas cosas. Uno tiene que ir el libro y ver, bueno, este autor que dice, acá, ¿a qué se refiere? ¿Está? Por eso hay que retornar de Malthus. ¿Por qué? Porque lo de Malthus no explicó el origen de la agricultura. ¿Qué hizo Malthus? Está en la primera hoja del libro. Eso también lo expliqué la otra vez y no sé si lo entendieron. Quiero saber si lo entienden el tema, porque es súper sencillo. ¿El crecimiento demográfico? Sí. A que el hombre pueda alimentar a esa población creciente. ¿Sí? Es como que la población crece subiendo por el ascensor y los alimentos suben por la escalera. Entonces iba a llegar un momento en el que el hombre iba a luchar por el alimento y capaz que se iba a llegar a la extinción de la raza humana.
Eso es lo que planteaba Malthus. Y mucha gente creyó. Entonces, ¿qué dice Cohen? Mientras la gente creyó que lo que Malthus dijo fue cierto, nadie investigó. ¿Por qué? Porque el tema como estaba resuelto. ¿Sí? Entonces, como ya todo el mundo aceptó esa solución, el tema se estancó. Nadie investigó. Cuando se demostró que lo de Malthus no era cierto, como la población tiene miles de millones y todavía seguimos comiendo, cuando se demostró que él estaba equivocado, se volvieron a plantear los interrogantes en torno a los alimentos y la cantidad de alimentos. ¿Entienden? O sea, él lo plantea como un obstáculo. Mientras rigió como válida la teoría de Malthus, el tema de la agricultura estuvo estancado. No le interesaba a nadie. ¿Por qué? Porque ya se sabía, algún día se va a acabar el alimento y nos vamos a matar todos. Bueno, estaba todo el mundo esperando a ver cuándo iba a llegar ese día, calculando cómo crecía la población y hasta cuándo iba a alcanzar la comida. Ahora, cuando pasó el tiempo y eso se demostró que era incorrecto, volvió a interesarse la comunidad científica en por qué surgió la agricultura y por qué sirvió para resolver el problema alimentario. Porque evidentemente el hombre resolvió o no el problema alimentario. Sí, si no, no hubiésemos sobrevivido. Hay especies animales que comparativamente tenían muchísimas más chances que el hombre de sobrevivir y sin embargo se extinguieron. ¿Por qué el hombre logró sobrevivir? ¿Se dan cuenta? No es que los alimentos vengan del freezer. Nosotros seguimos viviendo de la agricultura, ¿o no? Vivimos de la agricultura, vivimos de la caza, vivimos de la recolección, de la pesca. Por supuesto, la caza es más una cuestión deportiva, pero seguimos comiendo animales, ¿o no? Lo que pasa es que la gente está acostumbrada al súper. Entonces cree que el problema alimentario es conseguir la plata para ir al súper. Y en realidad, el problema alimentario se resuelve en el campo. Porque en el campo se producen los alimentos. Y seguimos viviendo de eso, ¿o no? La gente se olvida. Bien, vamos a otro punto. ¿Quedó claro? ¿Sí? Si no entienden algo, pregúntenme si no. Lo mismo que los Malthus. Si no entiende, también pregunten. Porque si no, algunos dicen, Malthus resolvió el problema porque dijo esto, dijo lo otro. Nada, que yo no estoy preguntando qué dijo Malthus. Yo le dije, ¿qué incide Malthus con respecto a la investigación del problema de la agricultura? ¿Sí? Bien. Las teorías previas, ustedes elijan, si no quieren estudiar todas, no hay problema, elijan 2 o 3, las que les resulten más interesantes, más prácticas, y en el parcial también van a poder elegir. No es que yo les voy a decir, hablar de tal teoría. Ustedes van a tener que decir, yo estudié tal autor que dice tal cosa, y Cohen plantea que el alcance es limitado, que no por tal cosa, ¿está? Ventajas y desventajas de las dos actividades. Perdón, porque estoy tratando lo del alimento, me olvidé a dónde quería llegar. Quería llegar a que otro prejuicio que hay es la del nomadismo. Que la gente cree que cuando el hombre era nómade, un año pasaba el verano en Jujuy y el otro año lo pasaba en Brasil. No, chicos, imagínense un grupo de hombres del paleolítico deambulando. ¿Hasta dónde deambulaban? Si nosotros tuviésemos que volver hoy a nuestra casa caminando, ¿qué haríamos? ¿Cómo? Iban agotando los recursos. Claro, aparte tienen una zona, donde es un nomadismo relativo, porque se van moviendo dentro de esa zona. ¿Sí? Y eso hacía que muchas veces vuelvan al mismo lugar. Y por eso podían observar el tema de las plantas. Eso explica la diversidad de razas, de etnias. Claro. Aparte, chicos, no es que se trasladaban. La única teoría demostrada del traslado por el estrecho de Bering también habla de una zona limitada. Y ese traslado a lo largo de muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque era un traslado prácticamente involuntario. Simplemente era seguir ¿qué? ¿Por qué se movían por ese lugar? Los animales. Seguir los animales. Claro, no es que era
nosotros viendo dónde nos vamos de vacaciones. No, es una lucha por la supervivencia. Entonces es un nomadismo relativo. Por eso le decía, vamos al punto que sigue. ¿Qué significa agotar la zona de caza? Que nosotros teníamos, supongamos, un grupo humano que se movía desde acá y su área de nomadismo era el pizarrón. Entonces se iba moviendo en ese pizarrón. ¿Está? ¿Cómo se agota la zona de caza? Porque al moverse van cazando las piezas. El hombre va cazando lo que va consumiendo. Cuando eran pocos, la caza alcanzaba. ¿Por qué? Porque se movían y tal vez depredaban esta zona y cuando seguían a otra zona, pero acá le daba tiempo a que se repusiesen estos animales. Ahora, al aumentar la cantidad de gente, repentinamente estamos hablando, lo que nos pasa ahora es que lo que vemos se pueden reponer los tambos. ¿Por qué? En la Argentina, ¿por qué no se reponen los tambos? Hace falta bastantes años para que eso se vuelva a recuperar. Entonces, imagínense, al crecer la población rápidamente, las zonas de caza no solamente se depredan, sino que se van agotando. Y cuando se agotan estas zonas, ahí es cuando se dan cuenta realmente de la falta de recursos. Entonces, ¿qué implica cambiar? ¿Qué implica la fórmula de Cohen? Que nosotros vamos a contar con la misma zona de disponibilidad de recursos, la misma tierra, pero en esa misma tierra, en el mismo tiempo, tenemos que producir, tenemos que obtener más calorías para alimentar a más gente. O sea, en esta zona nosotros teníamos, primero para alimentar a 100 personas, y alcanzaba durante un año, por ejemplo. De golpe nosotros vamos a tener 200 personas, pero no se aumentó el recurso, al contrario, como distinguido la zona de casa. Entonces, tenemos el mismo recurso, en el mismo tiempo, necesitamos más calorías porque hemos duplicado la población por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que recurrir a otra forma de resolver el problema alimentario. Como ya conocían la agricultura, no les va a quedar otra que adoptar la agricultura para sobrevivir. Esa es la teoría de Cohen. Más calorías por unidad de tiempo, por unidad de tierra, para alimentar a mayor cantidad de gente. ¿Entienden? Y por supuesto, ¿con qué lo va a demostrar él? Eso ya no les pedí, con todos los restos arqueológicos que hay en distintas partes del mundo que se llaman centros de invención. ¿Se dan cuenta? Centros de invención. ¿Quién no entiende algo de Cohen? Es difícil de leer, ¿por qué? Porque es muy técnico. Es muy técnico. Sí lo entiendo. Yo la primera vez que leí Cohen, y eso que tenía no lo leí cuando estudiaba, lo leí cuando enseñaba. Entonces, a pesar de tener algunos conocimientos de la materia, costó comprender. Al principio, como uno se va enredando, la que no sabe a dónde quiere llegar. Entonces, lo único que lo va a ayudar, aparte de la explicación, es leer varias veces. Pero es una lectura que vale la pena, porque cuando ustedes ya lo entiendan bien, van a ver que lo van a incorporar y no se lo van a olvidar. Porque es muy coherente, es muy lógico. Y ustedes vayan separando. Acá el planteamiento del problema, la teoría, los principios y después la teoría de él. Y si siguiese leyendo el libro, el caso particular de cada centro de invención. ¿Está? Profesora, ¿el sedentarismo tiene dos explicaciones? El sedentarismo también es otro interrogante histórico, porque no se sabe cuándo el hombre se hizo sedentario. Entonces, ¿qué dice Cohen? Por eso también me gusta, porque es abarcativo, porque él dice, hay dos explicaciones probables para el sedentarismo y no son excluyentes. O sea, tranquilamente se pueden haber dado los dos casos. Si puede haber sido una decisión económica o puede haber sido una decisión político-social. Entonces, si fue una decisión política,
supongamos que políticamente decidieron quedarse a vivir en un solo lugar, el hombre se asentó en un lugar y por eso se dedicó a la agricultura. Decidió quedarse en ese lugar y solucionó su problema de recursos con la agricultura. Ahora, si el fenómeno fue económico, la necesidad de alimentarnos de la agricultura nos llevó al sedentarismo. Porque como decidimos, no nos quedó otra, económicamente, resolver el problema de obtención de alimentos cultivando, el hecho de cultivar, que es un hecho económico, nos obligó a tomar una decisión política. ¿Sí? Entonces, los dos casos son coherentes y son abarcativos, porque en cualquier sociedad puede haber pasado cualquiera de las dos cosas. ¿Se dan cuenta? Por eso también me gusta cómo resuelve el tema cómo resuelve Paredes el problema del sedentarismo, del origen del sedentarismo. Porque esto que yo le dije acá, no hablé de sedentarismo, si hay nomadismo, pero relativo, ¿en qué sentido? En que hay una zona en la que se van a mover. Es como que nosotros cerramos el grupo. Entonces vamos a estar una temporada a orillas del Río Grande, tratando de cazar y recolectar en esa zona. Cuando ya no consigamos recursos ahí, nos vamos a trasladar para la zona, a ver qué puede ser, Yala. Después de ahí nos vamos a ir a Volcán. De Volcán nos vamos a volver tal vez a Yala. De Yala nos vamos a ir a Reyes, de Reyes a San Antonio, de San Antonio volvemos a, ¿entienden? O sea, nos movemos en un área que es accesible para las limitaciones del grupo. Los grupos no solamente están amenazados por animales, también por otros grupos. ¿Por qué? Porque entre las mismas, la zona de caza también está disputada por otros grupos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no es un recurso natural que lo limita, lo limitó otro grupo. No es que las sociedades se armaran así fácilmente. Incluso cuando veamos las primeras civilizaciones, vamos a ver cómo los grupos se van a disputar los territorios por las tierras fértiles. Porque ya la agricultura está instalada y el Estado ya se ha empezado a formar. Entonces, ahí la disputa va a ser por la tierra. Y ahí de nuevo va a entrar el problema de qué recurso. ¿Sí? Bien, algo del temario que no entiendan. Los que llegaron tarde, por favor, copien. No les voy a tomar, o sea, no los voy a engañar, chicos. No les voy a tomar un parcelas, 5 preguntitas. Voy a tomar de todo, pero todo con buenos prácticos. ¿Sí? No voy a buscar así. Quiero el octavo párrafo de la tercera página de Johansson. No. Yo les dije al principio del año, el parcial va a ser la sumatoria de los prácticos. Ahora, yo me aseguro, y en eso quiero ser bien especial, me aseguro de tomar todas las precauciones para que la gente no copie. ¿Por qué les digo esto? Porque tuve un problema inclusive el año pasado. Trato de asegurarme de que la gente no copie, de que cada uno haga lo que le salga, lo pueden recuperar al parcial, aunque no vengan, pueden recuperarlo. O sea, tienen posibilidad. Pero si alguien llega a copiar, directamente yo lo excluyo de la promoción. Este año ya no lo quiero ver. ¿Sí? Si viene al examen y sabe mucho, poco más de lo poquito que yo sé, lo voy a probar. Si no, no. ¿Se entiende? ¿No? Porque no me gusta. O sea, hay chicos que para mí es una cuestión de respeto a sus compañeros. Y seguramente que alguna vez pasó, porque uno no es infalible. Yo trato de asegurarme, pero también trato de mantener el respeto. No puedo empezar a palparlos, ¿está? Pero el respeto es por ustedes mismos. Porque hay chicos que no llegan a promover, o que quedan libres, o que quedan regulares, porque fueron respetuosos y no copiaron. Y hay chicos que capaz que copiaron, lo aprobaron y encima se enojan con uno. ¿Está? En la secundaria pasa mucho. Hay chicos que vienen y dicen, ay, profe, usted lo dejó copiar a tal y yo voy a rendir y él no. Si yo lo veo, yo le quito la hoja, no le devuelvo el parcial, lo único que hago es no pedir una sanción. No pido sanción, pero no lo promuevo. ¿Está?
Entonces prefiero que ustedes vengan tranquilos, sepan que el parcial va a contar de esta parte que yo les estoy diciendo. Si necesitan algo, por ahí uno lo orienta. Si ustedes han estudiado con una pequeña orientación, ya saben. Y si no saben y va mal, preguntarán. Pero no se preparen para copiar. También va a ser todo para copiar, hasta con ¿cómo se llama? Con auriculares. A copiar. Entonces, yo tomo mi precaución. Los prácticos sí son importantes, pero para mí más que nada el práctico es importante para ustedes vayan viendo cómo vamos. Pero el parcial me tomo todas las precauciones que puedo, ¿sí? Y también les voy a pedir que para ese día traigan plata para las fotocopias. No sé cuántas hojas van a hacer, pero ya les aviso ese día. Por supuesto, también está pensado el parcial para que ustedes lo puedan terminar en la fotocopia. Y no va a haber nada nuevo, es solamente lo que hicimos en los prácticos. No hagan parciales para que mis alumnos desaprueben, al contrario, siempre acostumbro a darle el temario, a repasarlo, es como una norma. Bien, ¿preguntas? Pregunta Martín y Daniela, que están haciendo lo mismo, si ella está en condiciones de rendir y ver por los prácticos, creo que faltaron los prácticos. ¿Usted me lo puede decir sobre la opción? Bueno, yo lo que también voy a hacer en este primer parcial, sí voy a considerar, por ejemplo, dos prácticos, por darle un ejemplo. O sea, voy a estar elástica con los prácticos, pero no con la gente que no apareció nunca. Porque hay gente que yo la conozco el día del parcial, y eso no puede ser. O sea, alguna vez tienen que haber venido, algunas cosas tienen que haber presentado. Lo demás no va a ser así tan estricto como va a ser en las otras partes, ¿sí? En la segunda parte va a ser un poco más y en la tercera va a ser eliminatorio. Porque en la tercera parte vamos a adoptar una modalidad mixta. Una parte voy a dar yo y una parte van a preparar ustedes. Y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Buenas noches. Bien. Ya dictó el temario los dos. Me habían quedado pendientes que la otra vez me pidieron, y tenían razón, que mezclaron con otros trabajos, Cazón, Dolaba Graciela, Babrio. Chicos, acuérdense que los prácticos no es que estén todos perfectos, sino que aprobaron con la mitad de los. Acuérdense que con el 50% alcanzamos. Chiriguay, cuando vi el grupito de práctico eran varios. Vega, Gabriela, Ortega, Ricardo, Portilla, Lucas, lo de hoy lo cuento como práctico, ¿no? Así que yo voy a, aparte de la hoja de asistencia, voy a tomar. Zamorano, Cazón, ¿Está tomando lista? estoy tomando la cita. Ortega, cita. Mamani, Pamela. Díaz, Sebastián. Condoría, Ezequiel. Guarán, Campano. Dolaba, Graciela. Mercado, Carla. Álvarez Prado, Paula. Santos, Cristian. ¿Dónde está Santos? Hinojosa, Aníbal. Presente.
Quinte Sebastián. Están en desorden porque no me han dado la lista de ustedes. Aliaga Javier. Costilla Eliana. Recién no me la perdón. Mendoza Isaías. Maridana Pablo. Olava Leonel. Chicos, se sientan siempre juntos todos, se dejaron Pablo, porque está hecho de la hoja de asistencia. ¿No está Salama? Vega. Gabriela. Laguna. ¿Dónde está Laguna? Quinte. Pablo. Cruz. Flores. Choco. Martínez. Eli. Solana. Fernández. ¿Cómo ha aprobado y parece ausente? Costilla Lucas. Saavedra Jorge. No crean que no me voy a cobrar, que hoy no hablaron. En el parcial sí va por Durán Leonel. Muñoz Milton. López. Bella. ¿No está Bella? Pero ese pasa por el tema de Montero. ¿Está Montero? Lina Fernando. Presente. Uriarte Conrado. Julia Andrea. En medio de la asistencia de los Niño, Linda. Yotti Carlos. Bertola Maximiliano. García Daniel. Chiriguay Díaz. Rojas Ángel. Jordi María. Cáceres Villarroel. Alarcón Adriana. Aparicio Elizabeth. Choque Jonathan. Mercado Carla. ¿Cómo? Mercado Carla. Método de datación sí van, pero no con la profundidad que les había pedido porque no se veía, ¿se acuerdan? Mercado Carla. Zamora. ¿No está Zamora? ¿Qué pasa ayer conmigo? ¿Por qué no sé? ¿No ves? No se quedamos en tres. No, porque no se me sacó. No es así, yo elegí eso, no, yo me refiero al profe, viste que dijo, no, ya se lo mataron, vas a hacer eso, no tengo que sacar bueno, vos te tienes que tratar de
Cuando me di cuenta que me han dado el agarró, Bien, lo que estarían en condiciones de promover, digamos, es como que están bien. Después ya les digo qué hacemos con el resto. Sería Cazón, Ortega, Mamani Pamela, Dolaba Graciela, Hinojosa Aníbal, Viste Sebastián, Mendoza Isaías, Maidana Pablo, Vega Gabriela, Laguna, Inte, Pablo, Flores, Yosco, Eli, Solana, Muñoz, López Maximiliano, Tejerina y Chiriguay Díaz. Los demás, los que tienen 2 prácticos, lo que van a hacer es el día del parcial, los que tienen aprobados 2 prácticos, el día del parcial me van a presentar como una carpetita, ¿sí? Como puede ser un folio, todos los prácticos hechos. Entonces ese día me entregan los prácticos y vamos a ver el resultado del parcial para que entren en la promoción, ¿sí? Y hay gente que no tiene nada. Yo el martes lo voy a dejar rendir a todos, pero lo único que garantizo que van a poder seguir en la promoción es al archivo que yo nombré y lo que tienen y lo que vean con esa carpetita de prácticos. ¿Está? Entonces sería que entregan la carpetita y rinden. Y ahí vemos cómo hacemos con lo que siga. Pero hay gente que no vino nunca o que no está anotada una sola vez. Entonces, yo tomo y después veo. Mercado, por ejemplo, tiene una asistencia nada más. Jonathan, una asistencia. Aparicio, Cáceres y Alarcón también. Briones, debe prácticos. También tiene 2 prácticos. Podría preparar en el fondo. Doctora, lo mismo. O sea, es una cuestión de ser justos con los que vienen siempre y los que presentan siempre. Martínez,
Y Martínez tiene un solo, un práctico. No hizo el otro de paralítico. Sí, con nosotros había hecho, pero ella había salido del grupo, Ah. se fue afuera y después volvió a ingresar. Sí, probablemente. Sí, también tienen que presentar la carpelita. Bueno. Profesora, disculpe, el chico Condorín, mi compañero. Condorí, ¿cómo no lo voy a olvidar? Condorí sí viene considerada la carta. Y hace 2 años que lo tengo. Ya te digo por dónde me encuentro. Condorí tiene un solo práctico aprobado. O sea, todos pueden traer, pero algunos que sean aparecidos de ese día, porque él tiene desaprobado y tiene algunos presentes. Entonces no es lo mismo, por lo menos nunca. Hay gente que tiene un presente. No lo puedo dejar promover. A él le voy a dedicar Regina todo para regularizar, no para promover. ¿Cómo son? El práctico 2. Ah, lo que pasa. Yo creo que no, como Zamora, Zamora. No, alguien, no, la verdad que no vale de inicio. De acá es Zamora, Martín Gabriel. De ahí vino la confusión. Entonces, el práctico 2 también. Y acá tengo una niña que no le puse el apellido. Es que no se entiende, profe, dice Alguien que se llama Analia tiene. Analía y el apellido no se me entiende. Intenté con varios compañeros. Debe ser que no vino nunca. ¿Cómo es? ¿Qué tenemos? ¿Alguien conoce a alguna Analia? No, pero ese es como una B, como si fuera Pablo, como no es Flores. Acá es su letra, ¿no? Entonces no es. ¿Qué apellido usted? ¿Gloria Mérida? Ah, no, sí está anotado. Yo acá lo dije. Sí, está bien. No vino a la práctica, no. Están todos allá de sombra. Viste estando en la cosa penosa. Lorenzo, te vea una palabra cerrada. ¿De quién me dijo? ¿De ella?
¿Qué